el padre de la revolución bolivariana, sembrando conciencia y revolución. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Un espacio de amor y humanidad para el aprendizaje con nuestro comandante supremo y máximo líder de la revolución bolivariana. ¡Exijo lealtad absoluta! Porque yo no soy yo soy un pueblo, carajo. Ha comenzado Chávez Nuestro, por la voz de la Asamblea. El presidente Correa quería esconderme los libros, estos libros que traje yo, porque voy a leer de aquí, de cada uno, un capítulo. Y estaba a punto de esconderme los libros. Si no es por Raúl, Correa me los hubiera escondido, yo lo conozco. Queridas presidentas, queridos presidentes, primeros ministros, compañeros, compañeras, compatriotas, no solo de Venezuela, sino de la patria grande. Felipe Calderón, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Gracias por su palabra, presidente. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Usted sabe cómo queremos aquí a toda América Latina. Embajador, de Guyana en Venezuela, Joffrey da Silva, y demás representantes de CARICOM, UNASUR, Mercosur, ALADI, ALBA, Petrocaribe, Comunidad Andina, la CAF y todos los organismos multilaterales de integración, embajadores, embajadoras, el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, invitados especiales, presidente de la Asamblea Nacional, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, fiscal general de la República, Contralora General de la República, defensora del pueblo. Ustedes ven que aquí en esta dictadura en Venezuela, sin embargo, hay Tribunal Supremo, hay Asamblea Nacional, ¿no? Hay Fiscalía, hay Contraloría, hay Defensoría del Pueblo. Señores ministros, ministras, diputados, diputadas, gobernadores, gobernadoras, generales y almirantes del alto mando militar. A todos un saludo, al pueblo venezolano y a los pueblos de nuestra América. Yo siempre tengo en estos eventos un dilema. ¿Leo un discurso o voy diciendo cosas? Ahora estamos un poco atrasados y debo ser breve. Voy a hacerlo. Ayer estábamos recordando y rindiéndole honores a uno de los grandes campeones de la integración del sur, a Néstor Kirchner. Aquí le rendimos tributo a Néstor, al pueblo argentino, al gran pueblo argentino, salud, a Néstor, a Cristina, a Perón, a San Martín. ¿Cómo te recordamos? Te recordaremos, campeón de la unidad, de la batalla, Néstor Kirchner. ¿Viste, Cristina? Que no se fue ni se irá, porque se quedó en nosotros, en nuestro pecho, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ese grande amigo, gran compañero. Como no se van ni se irán aquellos que dieron su vida por nuestros pueblos, por la causa humana. Pero Néstor siempre, en estos eventos, cuando me tocaba a mí hablar, agarraba la botella de agua que ponen allí y me amenazaba. Si habla más de 5 minutos, te lanzo la botella. Nunca le hice caso y nunca me lanzó la botella. Pero en una ocasión
acudió a mí en una estrategia que él diseñó, fue en Mar del Plata, aquella cumbre en la que enterramos la propuesta del ALCA, que era una propuesta bien avanzada, ¿no? Bien avanzada, y que si se hubiese aprobado, yo no sé cuál sería hoy la situación en América Latina y el Caribe, y sobre todo pensando en los años que vienen. Estuviésemos amarrados, pues, sin duda, encadenados, aquella propuesta de un área de libre comercio para las Américas. Desde mi punto de vista, la propuesta o el diseño más avanzado del colonialismo en toda su historia. Y allá llegaron a tratar de imponernos el ALCA. Cristina estaba ya, era senadora, recuerdo, al lado de Néstor. Y yo no sé de ustedes alguno, Daniel, ¿tú estabas ya? No. Del Caribe sí había alguno. Dilma era ministra. Oye, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál calva es más elegante? ¿La de Lula o la mía? ¿Ah? La mía. Dice Raúl que la mía. Estoy recordando cuando veo a Raúl, desde aquí saludamos a Fidel, ese otro gran campeón de la integración, de la liberación de nuestros pueblos, de la dignidad y de la grandeza de los pueblos de América Latina, del Caribe, de la causa humana. Y decimos desde nuestro corazón, ¡viva Fidel! Yo quiero saludar a todos los cancilleres de nuestros gobiernos de América Latina y del Caribe que están con nosotros y que han estado trabajando intensamente, discutiendo, debatiendo y elaborando y aprobando en su nivel correspondiente los documentos que luego nos corresponderá a nosotros a partir de esta tarde, esta noche y mañana debatir, discutir y aprobar la declaración de Caracas, el plan de trabajo y los documentos que dan nacimiento, pues, a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, comunidad de estados latinoamericanos, caribeños. Y de esto habría un sinfín de cosas que hablar, pero en verdad, voy a ser breve, habría muchas cosas que decir. Yo dejo de lado estos escritos y los libros también, Rafael, ¿no? Para redondear, y ya el presidente Calderón además, en sus palabras, nos ha señalado el horizonte luminoso de lo que hoy nace en Caracas. También lo hizo allá en Cancún. Calderón dijo en Cancún, aquí tengo una cita de tu discurso de Cancún, presidente. Dijo, hagamos de este aún naciente siglo XXI el tiempo de América Latina y el Caribe. Construyamos un espacio político común y plural que promueva y esté al frente en la defensa de los intereses que nos son comunes. Un espacio político, un espacio económico, un espacio geopolítico, tal cual, presidentes, presidentas, primeros ministros, tal cual era el proyecto de Bolívar. Mucho se habla del sueño de Bolívar. Yo siempre he preferido hablar del proyecto, del plan de Bolívar. Un día fue Daniel que me sorprendió con un documento que él consiguió no sé dónde, elaborado por nada más ni nada menos que Augusto César Sandino en las montañas de Nicaragua. Ese documento es un plan para hacer realidad el supremo sueño de Bolívar. Así lo llamó Sandino.
Bolívar, así como nuestros próceres, nuestros libertadores, desde México hasta Buenos Aires, esta tierra ha parido gigantes y gigantas en estos siglos, comenzando por los gigantes que fueron los pueblos aborígenes que resistieron aquí la invasión europea, el genocidio y el atropello, uno de los más grandes que puedan registrar los anales de la historia. Este valle de Caracas que les da la bienvenida es el valle de Guaycaipuro, de los indios caribes, Anacarina Rote, Aunucón y Toto, Paparoto, Mantoro, todavía se oye retumbando entre estas montañas, entre ese mar Caribe, entre estos valles. Gigantes, gigantas, que viven en nosotros hoy y que no están en verdad a nuestra espalda, no, están más bien delante de nosotros, retándonos en el tremendo desafío que se nos abre, en el tremendo desafío que nos presenta la historia de hoy y la que estamos construyendo hoy para mañana y para pasado mañana. Bolívar fue uno de esos gigantes. Casi todas las citas que yo tenía aquí las trajo Calderón. Es muy bolivariano el presidente Calderón, allá en Cancún también. Estábamos leyendo ayer con Cristina, que nos visitó a Palacio, hicimos una bilateral y luego Dilma. Estuvimos horas y horas con estas dos gigantas, pues son gigantas, en reuniones bilaterales, continuando con el fortalecimiento, la integración económica, política, con Argentina, con Brasil, en este caso, en estos casos específicos. Pero estábamos leyendo un libro de Jorge Abelardo Ramos, un libro me llamó la atención porque se llama Historia de la Nación Latinoamericana. Y allí buscando y rebuscando en esas páginas de ese gran líder político, revolucionario argentino, escritor, ideólogo, fue marxista y fue peronista, fíjate. ¿Sí? Y desarrolló la cuestión nacional. Perón, aquella fórmula. Ayer me estaban explicando. Bueno, pero él narra en alguna de esas páginas el fervor que se desató en las calles de Buenos Aires cuando se supo en enero de 1825 la victoria, se supo de la victoria de Ayacucho, que como sabemos ocurrió allá en la Pampa de la Quinua el 10 de diciembre anterior, 1824. Y cita Ramos testigos de la época que dejaron escritas, como el gran intelectual que fue Alberdi, o un general que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, que escribe después, mucho después, escribe que él tuvo que lanzar un decreto para poner orden en aquel delirio en honor a Bolívar, a Sucre. Gigantes, pues. Gigantes que terminaron, como sabemos, que terminaron su vida física. Y de allí, Rafael, este libro. Pero solo para hacer referencia a esta frase de una de las últimas cartas que Bolívar escribió, muy poco antes de morir, allá en Santa Marta. Una carta dirigida a Rafael Urdaneta, escrita en Cartagena, 25 de septiembre de 1830. Bolívar renunció y se fue. Y le pedían que volviera. Le mandaban mensajes
Le mandaban documentos firmados por no sé cuánta gente pidiéndole que regresara a retomar el poder y a salvar la patria. Y él se negaba. Y explicaba a algunos, por escrito incluso, por qué. Fíjense esto. Dice Bolívar, si no hubiera más que un sacrificio que hacer, y que este fuera el de mi vida, o el de mi felicidad, o el de mi honor, créame usted que no titubeara. Pero estoy convencido que este sacrificio sería inútil, porque nada puede un pobre hombre contra un mundo entero. Y porque soy incapaz de hacer la felicidad de mi país, me deniego a mandarlo. Hay más aún, termina diciendo, hay más aún. Los tiranos de mi país me lo han quitado y yo estoy proscrito. Así yo no tengo patria a quien hacer el sacrificio final. Bolívar murió sin patria. Por esos mismos días, un poquito antes, estaban fusilando en Buenos Aires a Manuel Dorrego, un gran revolucionario y bolivariano, amigo de Bolívar. Y un poco antes habían asesinado de manera vil y cobarde en la selva de Berruecos al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, cuando apenas tenía 35 años de edad. Así terminaron aquellos gigantes. Y San Martín terminó lejos de la patria. Y O'Higgins igual, y Artigas igual, y luego los enanos, como diría un gran poeta chileno que aquí vivió muchos años, Mahfoud Masís, en un poema gigante dedicado a Bolívar, dice: enanos de largas trenzas se adueñaron de nuestros países y los picaron en pedazos. En su mensaje al Congreso de los Estados Unidos, el presidente de entonces, era 1823, James Monroe, lanzó la tesis: America for the Americans. Ya Jefferson había dicho un poquito antes que el destino de los Estados Unidos sería tragarse una por una las antiguas colonias españolas. Así nació Estados Unidos, es su naturaleza. Ojalá cambie algún día. Nosotros queremos que cambie. Y que en ese gran territorio, en ese gran país, florezca de verdad la democracia, el respeto a la soberanía de los pueblos, a la independencia, a la paz, a la dignidad de los países, de la autodeterminación de los pueblos. Es lo que queremos y es lo que pedimos. Respeto, igualdad, libertad verdadera. Y por esos mismos días Bolívar, nuestro gigante, estaba convocando desde Lima al Congreso Anfictiónico de Panamá. Un poquito después, 1824, 7 de diciembre. Y comenzó la puja, fue una puja grande, entre el proyecto de Bolívar y el proyecto de Monroe. Muy poca gente sabe incluso que un grupo de guerreros venezolanos y de otros países caribeños, Dilma, liberaron la Florida. Y en Florida existió una república, no recuerdo cómo se llamó, fue efímera, que fue invadida por tropas de Estados Unidos. Pero la bandera de la Gran Colombia fue izada en la Florida. Y duró un tiempito ahí, Cosas de nuestra historia que son casi que totalmente desconocidas. Mientras tanto, ahí, en ese bloque geográfico y humano gigantesco que es el Brasil, se movían las fuerzas que después dieron nacimiento a la República Federativa, porque aquello era un imperio en ese tiempo, ¿no? Era un imperio. Pero de ese imperio surgió la República.
Y Bolívar en su visión, en su sabiduría. Yo le comentaba a Dilma, lo que ella ya sabe hace mucho, pero ayer comentábamos pues, aquella frase de Bolívar cuando recibió en 1830, en enero, poco antes de renunciar al gobierno, recibió al primer embajador de Brasil en la Gran Colombia. Y Bolívar dejó esa frase escrita. El Brasil es la más grande garantía que nos ha enviado la providencia para asegurar la permanencia y continuidad de nuestras nacientes repúblicas. Vaya, qué visión geopolítica la de Bolívar. De la misma forma, sabiendo la importancia geopolítica de México, envió delegaciones a México a negociar el tratado y los acuerdos de lo que él prefiguraba como una liga perpetua, convocada luego a Panamá, al Congreso Anfictiónico, a la Unión y Liga Perpetua, para conformar un cuerpo político. Eso fue una constante en el pensamiento y en el accionar de Simón Bolívar. Desde casi niño aún, cuando juró en Roma, allá en el Monte Sacro, tenía 22 años recién cumplidos. Andaba con su maestro, aquel grande revolucionario, Simón Rodríguez, caraqueño también. Desde entonces Bolívar se perfiló su brújula, pues, su accionar a la liberación, a la integración, a la independencia plena, a la búsqueda, decía él, del equilibrio del universo. En el Monte Sacro, Raúl, como tú sabes, Raúl se sabe de memoria todo eso. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. En este caso no por viejo, más diablo que viejo. Bolívar, con 22 años, dice allá en el Monte Sacro, esta civilización ha dado para todo. Hablaba de la vieja Europa y las viejas civilizaciones, pero menos para la causa de la humanidad, dice. Menos para la causa humana. Y al final termina diciendo, el hombre en libertad, el humano en libertad, es una misteriosa incógnita, y esa misteriosa incógnita habrá de ser despejada en el nuevo mundo. Y al poco tiempo se vino para acá y se unió a la juventud jacobina, a la juventud revolucionaria. Y en 1811, hace 200 años, lanzó aquel discurso de la sociedad patriótica, cuando dijo, 300 años de calma no bastan, porque algunos pedían calma. Hay que ver las cosas con calma, pensemos mejor. No se quería, algunos no querían la declaratoria de independencia de España. Y entonces es memorable su discurso. Nos piden calma, 300 años de calma no bastan. Y termina sellando aquel discurso cuando dice, pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Vacilar es perdernos. La libertad suramericana. Hoy nosotros tenemos que decir, pero hay que agregar 200 años. 500 años de calma, ¿no bastan? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser nosotros la periferia atrasada, explotada y mancillada? Ya basta. Estamos poniendo aquí la piedra fundamental de la unidad, la independencia y el desarrollo suramericano. Vacilar sería perdernos. Avancemos sin vacilación, que este es el camino. La unidad, la unidad, la unidad. Solo la unidad nos hará libres, independientes. Solo la unidad.
También decía Bolívar, no nos caerá la unidad por designios divinos. Tendremos que trabajarla. Porque esa unidad tan ansiada, tan luchada, tan bregada, decimos aquí, de estos últimos 200 años, siempre se estrelló. Todos los intentos unitarios se estrellaron contra fuerzas más poderosas, contra la intriga, contra acciones externas, pero también contra nuestras propias debilidades, nuestra falta de conciencia, nuestra falta, para decirlo con Federico Nietzsche, de poderío, de voluntad de poder o voluntad de poderío, porque hace falta mucha voluntad. A Bolívar no le falló la voluntad ni hasta el último suspiro. El presidente Calderón nos recordaba hasta la última proclama. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión. Si mi muerte contribuye, dijo más adelante, escribió, para que cesen los partidos, las divisiones pues, y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro, dijo. Y han pasado estos 200 años, pues. Por ahí conseguimos una vez, el canciller Maduro, que se la pasa investigando, consiguió unos documentos viejos en la Casa Amarilla, firmados por, de hace 100 años, Cipriano Castro, presidente de Venezuela, Eloy Alfaro, presidente del Ecuador, y Santos Zelaya, presidente de Nicaragua. Era un pacto de unión bolivariano, inspirado en las banderas de Bolívar. Incluso un pacto de defensa común, si alguno de aquellos, de estos países fuese agredido. Bueno, eran grandes patriotas, lo sabemos. ¿Cómo terminaron? A los pocos meses se enfermó Cipriano Castro, tuvo que irse a Europa, y el vicepresidente de Venezuela, Juan Vicente Gómez, que era compadre de él, que estuvieron juntos en no sé cuántas guerras y batallas, y era jefe militar, le mandó un telegrama: compadre, no vuelva. Aquí mando yo ahora. Y Castro volvió, pariente de ustedes, los Castro de Cuba, seguramente, ¿no? Yo creo que sí, por patriota. Cipriano Castro volvió pero muerto, no pudo, no lo dejaron entrar. Los imperios europeos y el imperio naciente en Norteamérica le hicieron la vida imposible. Desde entonces, y ya mirando el siglo XX, todos los gobiernos que en Venezuela pretendieron tomar el control, el manejo del petróleo, todos fueron derrocados, incluyendo uno de mis gobiernos, que ya van varios, ¿no? 2, 3, ¿cuántos van, Nicolás? Van 2 o 3. Bueno, no, porque hay que contar el día de Carmona, fueron 2 días de gobierno de Carmona, que me interrumpieron mi periodo, después empecé el otro. Ah, no hay que contar las cosas así, lo que es igual no es trampa. Bueno, todos los esfuerzos de integración, Santos Zelaya fue derrocado, y Alfaro derrocado y asesinado. El gran general Eloy Alfaro, que por cierto fue el que descubrió los restos de Sucre, fíjate. Los restos del gran mariscal Sucre estuvieron perdidos 70 años, hasta que Eloy Alfaro los consiguió por allá en la iglesia del Carmen Bajo, en Quito. 70 años estuvieron sin tumba los restos del gran mariscal de Ayacucho. Como dijo Bolívar un día, él mismo lo dijo: nadie es grande impunemente. Nadie es grande impunemente. Esos grandes, esos gigantes y esas gigantas terminaron así. Y en estos casi 200 años todos los esfuerzos de integración se estrellaron.
Yo voy a parafrasear aquí, que no ha llegado, por cierto, pero está su cancillera, María Ángela Holguín. ¿Cómo fue que dijo Santos allá en Miraflores un día? Que no nos vayan a descarrilar. Y estamos resueltos a que no nos descarrilen, y tú eres una de las que más trabaja. Entre nosotros no habrá guerra ni más conflictos, sino hermandad, paz, unión, integración, comprensión de los problemas de cada uno, de los problemas de cada país, de las circunstancias internas de cada país. Y lo mismo pasa en Centroamérica, en el Caribe. Ya basta de que nos pongan a pelear. Uno de los juegos preferidos de uno, campesino, niño campesino. A los niños no vayan, este juego es malo. Este juego es malo, no le estoy haciendo publicidad. Pero uno ponía a pelear a los bachacos, ¿se acuerda? Ese era un juego que uno tenía. Raúl, ¿tú jugaste eso? No. Dilma, uno ponía a pelear a los bachacos en el campo, allá. Uno no tenía ni juguete ni nada. A nosotros nos ponen a veces a pelear. En Guyana están en pleno proceso electoral, no pudo venir el presidente, está el canciller. Ahora, digo Guyana, ¿por qué? Porque yo me recuerdo de teniente, come candela, yo era contraguerrillero. Yo era contraguerrillero, Raúl. Ten cuidado conmigo eso. Yo era contraguerrillero. Y entonces nos entrenaban, no sé qué más, cazadores, boinas verdes. Yo era boina verde. Porque todavía tengo mi boina verde guardada. Pues. ¿Sí? Y yo andaba, ayer Dilma me preguntaba por Ali Rodríguez, ¿dónde está Ali? Ahora es ministro de Energía Eléctrica. Yo andaba persiguiendo a Ali Rodríguez, que era jefe guerrillero. Allá está, mira, Ali. Era jefe guerrillero. Y a Sotorroja, que está ahí el presidente de la Asamblea, ese era otro jefe guerrillero. Hay varios aquí, y varias. Ahora, a nosotros nos metían en la cabeza que Guyana era una amenaza para nosotros. Y aquí se planificaron golpes de Estado contra Borjan, contra Forbes Borjan. ¿Y cómo se llama? Luego vino, después de Borjan, Raúl, vino Yagan, Yagan. Y nos pintaban unos mapas con unas flechas rojas. Primero la flecha más grande venía de Cuba, la amenaza. Y de allá de la Unión Soviética, pues daba la vuelta, una flecha larga. Y Cuba, y una flecha roja que venía de Guyana, y también de Brasil, aun cuando no era roja. Pero a nosotros nos metían aquí, en la cabeza, asesores que venían del norte a darnos charlas como jóvenes militares que éramos. Cuidado con Brasil, es una amenaza para Venezuela. Brasil quiere llegar al Orinoco. Cuando Brasil lanzó el proyecto Calanorte, ¿no? Que Brasil hacia el norte, pues. Aquí nos presentaban documentos, cuidado, ahí viene el gigante Brasil. Yo recuerdo cuando Lula vino a acompañarnos a inaugurar el segundo puente sobre el río Orinoco, hecho con el apoyo y la tecnología de Brasil. Le dije, yo recordaba esos años y le dije, Lula, llegó Brasil al Orinoco, mira, ahí está el Orinoco. Porque el Orinoco es de Brasil, como el Amazonas es de Venezuela, somos una sola gran patria, o no somos. O somos una patria o no seremos patria. O hacemos la una, patria grande, o no habrá patria para nadie en esta tierra. Entendámoslo definitivamente. Y como Calderón lo dijo también, y esto es un grado de madurez que hemos venido adquiriendo. Y es necesario que la sigamos alimentando, la madurez. Que hay diferencias entre nosotros, entre los gobiernos, entre las corrientes políticas, que libremente van y vienen por este continente, y que hoy son gobierno y mañana no, o que tienen una fuerza a lo mejor determinante en un parlamento, o en poderes constituidos de aquí y de allá. Sí, reconozcamos eso, y eso es válido, y eso es natural,
en un continente donde reina la democracia. Pero tenemos que aprender a convivir con esas diferencias. Convivir con esas diferencias, aceptarlas y buscar la mejor manera de complementarnos. Y poner allá por delante los objetivos supremos que la CELAC comienza a perfilar. Y vuelvo a insistir, permítame, en el tema de la unidad sustantiva, la unidad real, concreta. El plan de acción de Caracas. Yo ruego, queridos presidentes, presidentas, primeros ministros, primeras ministras, que una vez aprobado, como estoy seguro mañana, con los aportes que ustedes traigan, por supuesto, se aprobará, pase a formar parte el plan, el primer plan de nuestra CELAC, pase a formar parte de nuestros planes de trabajo diario y no lo dejemos por allá archivado en una computadora o en una gaveta, como si nada hubiera ocurrido. Ya vemos cómo está el mundo, pues. Ya vemos cómo está el mundo. La crisis mundial galopa. Ahora, yo voy a ir terminando en verdad. Voy a redondear esta idea. Voy a redondear esta idea. Porque nosotros necesitamos, en primer lugar, nosotros mismos, los que estamos al frente de las instituciones de nuestros estados. Y dije estados, fíjense, no gobierno, estados, comunidad de estados. No es una reunión de gobierno nada más, estados. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor para incrementar la conciencia, para darnos cuenta de que este camino es el único camino, con sus variantes, con sus diversidades. La unidad entre nuestros pueblos, entre nuestros estados, nuestras repúblicas, nuestros gobiernos. Aceptando, insisto, y respetando nuestras diferencias. Sin permitir que la intriga cunda entre nosotros. Sin permitir que la cizaña venenosa vaya a impedir una vez más el esfuerzo unitario. Yo estoy seguro que no nos van a descarrilar, que no va a triunfar de nuevo la cizaña, la intriga que le permitió al monroísmo imponerse y sepultar bien hondo el proyecto de Bolívar y de San Martín y de Morelos y de O'Higgins, y de Artigas, y de Juana Zurduy, y de Manuela Sanz, la generala libertadora. El proyecto de ellos es el nuestro hoy, y nosotros estamos obligados a realizarlo ahora, no mañana, ahora y aquí. Hagámoslo. Pero hará falta mucha voluntad. Y ustedes saben que la voluntad nace de la conciencia, del saber y del querer. Juntemos el saber, y para esto, para saber, hay que estudiar, hay que conocer. No nos conocemos nosotros suficientemente. No conocemos suficientemente nuestros potenciales. Si no conocemos los potenciales que vamos a conocer, la fuerza que se desataría o el poderío que se desataría uniendo esos potenciales. Ayer, por ejemplo, estábamos estudiando. Dilma es una buena maestra. Y ayer Dilma nos estaba explicando sobre un mapa temas del Brasil. Y nosotros también aportando al mapa datos, conocimientos. Yo, por ejemplo, le decía a Dilma,
Tú vas a leer por ahí, a lo mejor en noticias y tal, que es mentira, pero es verdad. Es verdad, Venezuela ya tiene probado 200 trillones de pies cúbicos de gas, reservas probadas, probaditas, pues. 200 trillones. Y, según el gobierno de Estados Unidos, 500.000 millones de barriles de crudo en la faja del Orinoco. Esos son datos que aquí tenemos que... Ahora, ustedes leerán por ahí que es falso, que eso es mentira, que eso no es petróleo, que eso no se puede sacar de ahí. Bueno, ya estamos sacando 1 millón de barriles diarios, ya, hoy, en la faja del Orinoco. Estamos sacándolo. Ojalá Petróleos Mexicanos venga a la faja del Orinoco, Calderón, mándalo para acá. Petróleos Mexicanos. Y el gas, hace poco, con el presidente Santos, firmamos un convenio para extender el gasoducto donde estuvo Correa. ¿Te acuerdas que fuimos allá? Y nos hemos imaginado que ese gasoducto que ya existe, lo hicimos entre Colombia y Venezuela, en La Guajira, se pueda extender hacia Panamá y hacia Centroamérica. En Centroamérica no hay ni petróleo ni gas, pero está aquí, hermano, ese es para todos nosotros. Es un petróleo de la CELAC, pues. Y bueno, igual el petróleo que tiene México. Compatriotas de la patria grande, el pueblo venezolano, estoy seguro, la inmensa mayoría de nuestro pueblo, y sobre todo esa juventud que emerge a lo largo y ancho de la patria de Bolívar, de la patria primera de Bolívar, de Venezuela, los trabajadores, trabajadoras, productores, productoras, los pueblos aborígenes, los estudiantes, las mujeres, los militares, los civiles, todos, la gran mayoría de nosotros, aportaremos todo lo que podamos aportar en este esfuerzo unitario porque estamos conscientes de que es el camino a la redención de la patria venezolana, que no sería patria sin la patria grande de América Latina y el Caribe. Me traje también este libro para concluir. 100 años de soledad. Rindo tributo al Gabo García Márquez, ese grande nuestro, colombiano pero nuestro, Gabriel García Márquez. 100 años de soledad. Macondo. Y al final sabemos todos, ¿verdad?, cómo termina. Voy a leer solo la frase final. Sin embargo, antes de llegar el verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. A nosotros pareciera que alguien nos condenó a 100 años de soledad y a 100 más. Pero quizá porque fuimos condenados quizá a esos 100 primeros y a esos 100 segundos, entonces alguien nos dio una segunda oportunidad sobre esta tierra. Aprovechemos esta segunda oportunidad y hagamos la patria de nuestros hijos, hagamos la patria una y grande. ¡Viva la patria latinoamericana y caribeña! ¡Viva Bolívar!
Al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi alma. Seguiremos teniendo patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, la patria. Unidad, lucha, batalla y victoria.